Bueno, pues nada, hoy tenemos ya la última de las 4 conferencias, o más bien conversaciones a 3 voces. La última, la que cierra, y la que cierra ya la primera fase, la fase presencial que decimos de esta edición del aula, Miguel Martín Fernández de la Torre, la Escuela de Turistas. Y la vamos a centrar sobre, bueno, he venido hablando de turismo y de lo que supone turismo para el contexto, para las ciudades. Y hoy nos vamos a centrar sobre el deseo que hay, que subyace, ¿no? a la hora de hacer turismo. Y para ello vamos a tener, o tenemos aquí, que yo creo que podéis ir subiendo si queréis, a Amador Fernández Sabater, a Alfonso Ruiz y a Juan Palou. Vale, muy rápidamente, Amador Fernández Sabater es filósofo, activista, investigador, escritor y editor. Filósofo pirata, le gusta denominarse. Filósofo independiente de alguna manera, independiente también de la academia, ¿no? Alfonso Ruiz es profesor en Bellas Artes, en diseño, concretamente en la Universidad de La Laguna. Ha sido durante muchos años decano de la Facultad de Bellas Artes y ahora es vicerrector de personal investigador, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, pues tiene una trayectoria de enseñanza, de gestión académica también, y también es empresario que tiene varias productoras de cine documental, de cine de animación, más bien. Y Juan Palou es arquitecto y urbanista. Yo diría que en pleno proceso de deriva de su práctica arquitectónica y urbanística hacia prácticas muy vinculadas a los procesos comunitarios y participativos. Y también fundador del Instituto 20 Grados, que plantea una visión desde la singularidad desde la singularidad de la realidad del lugar, yo lo diría, no sé si acertadamente o no. Como todos esto en las anteriores conversaciones, siempre, aparte de haber una temática, hay una pregunta que lanzamos a cada uno de los intervinientes, que no es tanto para que se responda literalmente, sino para que sirva un poco para un punto de arranque o horizonte, ¿no? Y entonces me voy a limitar a plantear las 3 preguntas a cada uno de ellos, una, y ya pasamos la palabra, les dejamos. Van a hacer una breve exposición cada uno de unos 10 minutos, 15 minutos, y luego entrarán en conversación. Y en la última media hora pasaremos el micro a quien quiera intervenir. Entonces, a Amador, la pregunta que le lanzamos es: ¿a qué tipo de experiencia nos remite el turismo? A Alfonso, desde su campo, digamos, de la práctica del diseño de experiencias turísticas, lo que le queremos preguntar es cómo podemos abordar este desbordamiento que estamos viviendo del fenómeno turístico, ¿no? Y a Juan, yo diría desde su visión sistémica, su capacidad de visión sistémica y desde la complejidad, ¿qué nos está diciendo este malestar social que se está expresando hacia o contra el turismo? ¿Qué nos está diciendo? Y ahí les dejo. ¿Se escucha por ahí atrás? ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues a mí me toca esta pregunta, digamos, en torno a la experiencia del turismo y bueno, voy a
voy a daros algunos elementos para, por si acaso, nos dan que pensar juntos, digamos, ¿no? No intentar tampoco hacer una respuesta muy acabada, sino algún juego de conceptos que nos pueda quizá ayudar a pensar, ¿no? Me parece que no toda vivencia es una experiencia, ¿no? Es decir, vivimos todo el rato cosas, puesto que somos seres vivos que estamos aquí, ¿no? Pero todo eso que vivimos es una experiencia, o la experiencia es una vivencia de tipo particular. Entonces, a mí me gustaría proponeros una especificación posible del tipo de vivencia que es la experiencia, ¿no? Yo diría que hay experiencia si en nosotros se produce algún tipo de desplazamiento, de cambio o de desplazamiento, ¿no? Es decir, que la experiencia es una vivencia fuerte que deja una marca en nosotros al desplazarnos, al transformarnos. Podríamos decir, hay experiencia si hay transformación. Hacemos una experiencia si no salimos igual que entramos, ¿no? Vamos al cine, vamos a una conferencia, hay un encuentro con alguna persona. Podemos decir que hay experiencia si no salimos igual que entramos, ¿no? Hacemos experiencia de algo, de otra ciudad, de otra forma de vida, si somos capaces de ver, sentir, pensar algo al respecto, ¿no? Algo propio, algo singular, algo nuevo. Entonces, pensando ya un poco en el tema que nos ocupa, en el tema del turismo, podríamos decir que el enemigo de la experiencia, lo contrario de la experiencia, lo que cancela la posibilidad de hacer una experiencia, es lo que podríamos llamar el estereotipo, ¿no? La capa de plomo de los estereotipos. ¿Qué sería un estereotipo? ¿Y por qué lo oponemos a la experiencia, a esa vivencia de transformación que es la experiencia? Un estereotipo es un sentido empaquetado, un sentido que nos viene prêt-à-porter, ya hecho, que está diseñado a priori para nosotros y que nosotros simplemente tenemos que consumir, etcétera, ¿no? Lo que señala, lo que dice el estereotipo es: aquí no hay nada que ver. Es decir, no hay nada que no hayamos visto ya. El estereotipo, de alguna manera, convierte todo en un déjà vu. El mundo está ya visto, ya sentido o ya pensado. En el caso del turismo, ya fotografiado, ya instagrameado o ya visitado, ¿no? Es decir, vamos a ver y sentimos al ver lo que ya sabíamos que teníamos que ver y sentir de antemano. Se nos vende y nosotros consumimos una experiencia configurada de antemano, un estereotipo, un sentido empaquetado, ¿no? Entonces, el estereotipo no nos da nada nuevo a ver, a sentir o a pensar, nada que podamos ver, sentir o pensar por nosotros mismos, sino más bien algo a reconocer, ¿no? Buscamos un efecto de confirmación, de adhesión, de identificación. Ah, mira, la Torre Eiffel se parece a la imagen del folleto de la Torre Eiffel. Lo que me dijo el tour operador que iba a ver, ahora lo estamos viendo y nos podemos fotografiar en esa escenografía vacía, ¿no? En este caso, no sería tanto una experiencia, una transformación, un desplazamiento, como un reconocimiento. Vemos lo que ya sabíamos que íbamos a ver.
hay estereotipo si no hay, por nuestra parte, un trabajo o un esfuerzo de elaboración. Me parece que la experiencia implica un esfuerzo de elaboración. ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué veo yo de aquello con lo que me estoy enfrentando? ¿No? Hay un esfuerzo de elaboración, no solo de consumo de un sentido empaquetado, sino un trabajo de elaboración. ¿No? ¿Podríamos decir entonces que el turismo es una industria del estereotipo? ¿Que lo que se nos invita es una experiencia o una no experiencia estereotipada al consumo de un cliché, de algo ya visto, ya sentido, ya pensado? En ese caso, esta industria del estereotipo se opondría a un arte o a una artesanía de la mirada. El arte o la artesanía de la mirada hablaría más de algo singular, de algo situado, de algo elaborado, frente a esta producción y consumo de experiencias estándar, ¿no? En el estereotipo o bajo el estereotipo, la realidad se aplana, se simplifica, se reduce y se descarta todo lo que no es funcional. Lo difícil, lo ambiguo, lo contradictorio, lo oscuro, lo impuro, se quiere aliviar al turista de todo lo que no encaja en una experiencia segura, en una experiencia segurizada, ¿no? Una experiencia tranquilizadora, en el sentido de que vas a ver lo que te anunciamos y te prometimos que ibas a ver, y por aquello que has comprado esta experiencia, digamos, ¿no? Todo lo que en la realidad, que es mucho, es difícil, ambiguo, contradictorio, conflictivo, oscuro, impuro, queda descartado, queda borrado, queda cancelado, ¿no? Lo que nos presenta entonces el turismo sería un mundo sin aristas, un mundo que no corta, un mundo que no hiere, un mundo que no toca, que no conmueve, ¿no? El estereotipo anestesia nuestra percepción, es una percepción anestesiada. Pero esta anestesia no se da de un modo frío o desapasionado, al revés. Nada nos produce tanto goce y tanto inflamación como repetir estereotipos, porque el estereotipo es del orden de la repetición, es algo que se repite, ¿no? Y lo repetimos como si hubiéramos, ¿no? Tanto cuando hacemos la foto de aquello que ha sido fotografiado 1.000.000 de veces, como cuando decimos como una opinión propia aquello que le acabamos de escuchar a nuestro locutor de radio de izquierdas o de derechas favorita, lo decimos como si fuera algo propio, enardecidos, llenos de pasión, y sin embargo estamos en la repetición, ¿no? La anestesia de la percepción del estereotipo no implica una frialdad, implica un goce en lo repetido. Hay una verdadera pasión de la repetición, de la confirmación, de la identificación, de la adhesión, ¿no? Somos hooligans del cliché. También me parece interesante pensar qué hace el estereotipo con nuestra atención, ¿no? Me parece que el estereotipo quiere ocupar todo el espacio de atención. Ya sabéis que hoy habla de la economía de la atención, ¿no? En un mundo donde hay millones de mercancías que quieren ser compradas, nuestra percepción, nuestra sensibilidad es objeto de una batalla por la atención. Mírame a mí, fidelízate aquí, cómprame a mí. Entonces nuestro cuerpo, nuestra cabeza son el campo de batalla de esta economía de la atención, ¿no? La economía de la atención hace de nuestra atención una mercancía y se trata de una atención muy particular, una atención dirigida, saturada, capturada, ¿no? Hay una gran pensadora de la atención en el siglo XX que es la filósofa Simone Weil. Cuando ella habla de la atención, habla que la atención no tiene nada que ver con la concentración, es más bien el ejercicio de espera que permite ver algo desconocido, pensar algo desconocido o sentir algo desconocido. Ella define la atención como espera. Me parece que esta espera es lo que no se permite en el turismo. Una espera precisamente para hacer caer los estereotipos y yo ser capaz de ver algo con mis propios ojos,
sentir algo con mi propio corazón, pensar algo con mi propia cabeza, en vez de simplemente repetir lo que otros han dispuesto para mí. Esta espera, digamos, sería la atención. Me parece que la industria del turismo no admitiría esta espera, ¿no? Una espera de la impaciencia, más bien, de la voracidad, del pasar de un contenido a otro, ¿no? El estereotipo pretende eliminar todo el misterio, el secreto, la capacidad de sugerencia de una forma de vida, de una ciudad, de una cosa, ¿no? Eliminar todo lo otro, la alteridad, lo desconocido. Yo, sin embargo, creo que solo hay experiencia, ya voy acabando, cuando hay un roce con lo desconocido. Si la experiencia es una transformación, si la experiencia es un aprendizaje, solo hay un aprendizaje cuando nos internamos en lo desconocido. Si siempre nos movemos en lo ya conocido, en lo ya sabido, en lo ya controlado, no hay ninguna experiencia. Simplemente nos repetimos a nosotros mismos. Para que haya experiencia, como para que haya aprendizaje, tiene que haber un roce con lo desconocido, con lo otro, con la alteridad. El turismo, sin embargo, en tanto que industria del estereotipo, quiere convertir todo lo otro en lo mismo. Reducir el mundo, con todas sus diferencias y heterogeneidades, a lo mismo. Y a cada uno de nosotros hacernos también un sujeto igual a sí mismo, en el que no hay ninguna experiencia, ningún internamiento en lo desconocido, ninguna transformación, ¿no? Nos clava en la identidad de partida. Si hay viaje cuando salimos, cuando volvemos distintos a como salimos, entonces se puede decir que hay un viaje, que ha habido una experiencia. El turismo clava al viajero en su identidad de partida y vuelves igual, confortable, seguro, tranquilo, pero igual, sin ninguna experiencia, ¿no? La experiencia la podríamos identificar con un viaje, y el viaje lo podemos identificar como un internamiento en lo desconocido, como un desplazamiento, como un moverse hacia lo desconocido. Me parece que esta zona de desconocido es la que, para tranquilizar esta comodidad supuesta deseada del turista, se elimina en lo que hoy conocemos como la experiencia turística, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí y luego podemos seguir conversando. Gracias. Hola, ¿se me oye? Bueno, pues efectivamente, muy de acuerdo con lo que acaba de proponer Amador. Les voy a hacer una narración similar, ¿no?, a esta historia, pero desde el punto de vista del diseño, ¿no? El diseño es una disciplina que es bisagra, ¿no?, entre la industria y sus intereses y el público y sus intereses. Está en medio y vela por ambas cosas. Camina por una línea evidentemente muy fina, en la que es muy fácil, digamos, decantarse hacia el lado de satisfacer de manera literal los deseos de la industria y del propio capitalismo, que es insaciable, ¿no?, que nunca tiene límites, ¿no?, que para la industria no es por definición algo masivo. La industria produce cantidades inmensas de experiencias, metros de tela, el número de automóviles, cajas de detergente, tubos de pasta de dientes. En el fondo, estamos ahí en ese paradigma. Los diseñadores pueden, digamos, hacerle el juego o pueden controlar a la bestia, ¿no? Están un poco en esas dualidades. Es muy difícil, ¿eh? Yo ya llevo toda la vida en esto y todavía no tengo muy claro hasta qué punto o estamos en un lado o el otro o somos capaces realmente de hacerlo. Pero bueno, sí que me consta que algunos lo intentan, ¿no? Y por lo tanto voy a defender eso. Entonces, bueno, entonces el turismo nace en el mismo momento
en el que nace el diseño. Son paralelos, ¿no? Y han caminado juntos, el uno dependiendo del otro, desde prácticamente el siglo XIX. El turismo me refiero no al viaje, al turismo tal como lo entendemos ahora, ¿no? Thomas Cook, que fue el mayor turoperador del mundo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Nació prácticamente a la vez que la Exposición Universal de Londres y por lo tanto, en 1851, y prácticamente allí empieza todo. Entonces, lo que ha ocurrido es que durante todo este periodo se han producido una serie de dualidades. En esta bisagra, ¿no? En estas dos partes que intentan equilibrarse, tenemos lo real y la ficción que necesita tener la industria para vender más y más cosas, ¿no? Piensen, por ejemplo, que la propia publicidad, ¿no? En la que evidentemente el diseño ha tenido un papel fundamental, nace por la necesidad de la industria textil de deshacerse de kilómetros y kilómetros de tela en stock que estaba produciendo. Es decir, cuando se inventa la mecanización del telar, no se cuenta con que cuando pongas en marcha la máquina vas a producir tantos metros de tela que no vas a ser capaz de venderlo con la estructura que existe en ese momento. Y los stocks de tela se acumulaban por toda Europa de una forma absolutamente insoportable. Entonces, había que inventarse una forma de vender eso. Y por ahí surgen precisamente las campañas de publicidad, ¿no? Para vender todos esos stocks de producto que ya se veía que se producían de una forma exagerada. Mientras hay un artesano detrás, el artesano tiene una producción limitada, algo que ahora llamaríamos sostenible, ¿no? Es decir, que más o menos está en equilibrio entre lo que hay un equilibrio entre lo que le piden y lo que produce. Cuando ese artesano se sustituye por una máquina, esa máquina es capaz de hacer una producción inmensa, ¿no? En comparación con el arte. Entonces tenemos el viaje y el turismo, ¿no? El origen del viaje, la necesidad humana de viajar, y el turismo como la versión industrial del viaje, lo auténtico, ¿no? Las cosas de verdad y lo falso. Una cosa es lo que configura el mundo, otra cosa es eso a lo que llamamos falsamente lo auténtico, que es una interpretación que se hace fundamentalmente para poder vender de una forma artificial ese mundo real, ¿no? La artesanía y la industria, que son los que estaban allí, es decir, hasta el momento en que todo esto nace, había artesanos que hacían las cosas que nos rodeaban, pero de repente, de la noche a la mañana, son sustituidos por la industria. Y la experiencia y el simulacro, ¿no? Es decir, la experiencia de la vida, la experiencia del viaje, por ejemplo, que has citado, y la necesidad de convertir esa experiencia en una especie de producto, como ha dicho Amador, empaquetado, de producto estándar, que realmente se convierte en un simulacro de experiencia, que es lo que se puede vender. Porque obviamente la experiencia es invendible en sí misma. Es individual, es intransferible, es propia, es personal, es única. El simulacro es lo que se puede empaquetar y vender, ¿no? Es como la moda, ¿no? Una cosa es el gusto, ¿no? Es lo que cada uno tiene, cada uno tenemos nuestro propio gusto. Eso, por definición, es propio e individual, pero la moda es la que te dice cómo tiene que ser tu gusto, ¿no? Es la que te marca exactamente, digamos, ese estándar, ¿no? Entonces, claro, a la pregunta de cómo podemos, de qué puede hacer un poco el diseño para controlar esto, yo diría que hay dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, el diseño puede intentar mantener, es como domar un caballo salvaje, un papel, digamos, una serie de códigos deontológicos, una ética, ¿no? en la práctica profesional que le impida hacer cosas. Cuando el diseñador le encarga que haga algo, tiene como una encrucijada, ¿no? Al diseñador le encargan lo que sea y él puede pensar en algo que sabe que le va a reportar a su cliente una gran cantidad de dinero porque va a funcionar bien, porque le va a gustar a la gente, porque entiende perfectamente cómo funciona esto, pero puede que sepa que eso va a tener consecuencias gravísimas, por ejemplo, para el medio ambiente, por ejemplo, para la vida normal de la ciudad, y puede hacer caso omiso de eso que sabe y vendérselo porque eso va a reportarle un éxito a esta persona profesional, ¿no? a este profesional del diseño. O puede, mira qué fácil,
tirar a la basura esa idea, que puede ser potencialmente peligrosa, e intentar esforzarse en proponer otra que le vaya a gustar igual al cliente y a la gente, o menos, pero que vaya a funcionar y que potencialmente no pueda tener no sea tan letal, digamos. Entonces, ahí aparece el concepto de innovación. El concepto de innovación, que es el que nos lleva a estar aquí, a intentar buscar soluciones en positivo, a intentar buscar esto que llamamos utópicamente el turismo sostenible, las soluciones, digamos, más viables, el equilibrio, ¿no? Desde luego es un concepto ligado a la industria. Mientras solo había artesanía, no había innovación. No necesitábamos innovación. El artesano que fabricaba un cesto lo fabricaba igual prácticamente desde el primer modelo, y de padres a hijos no se aprendía a hacer cestos, se aprendía a hacer el cesto. Cada vez mejor, hasta depurarlo a unos niveles absolutamente extraordinarios. Pero el concepto de innovación está ligado a la industria, ¿no? Y entonces hay algo perverso ahí, ¿no? Está ligado a la inmensa capacidad de producción de la industria, que tiene que renovarse constantemente para volver a venderte de nuevo lo mismo, pero de otra forma. Bien. El viaje. Desde un punto de vista logístico, el viaje son básicamente tres cosas. Para poder viajar necesitas un medio de transporte, necesitas un sitio para dormir y un sitio para comer. Si tienes eso, viajas y puedes generar la experiencia. Si no, la experiencia es terrible, ¿no? Si te pierdes en el desierto y no tienes forma, pues mueres, y entonces la experiencia es esa, la muerte o el desastre. Pero si existen esos tres elementos, pues desde toda la historia eso ha sido posible, ¿no? Entonces, el turismo es el resultado de la adaptación del viaje a los mecanismos del consumo. Eso lo tenemos que tener claro. Incluso ese turismo, entre comillas, sostenible del que podamos estar hablando aquí, se tiene que entender en las reglas de juego del consumo. No existe otra alternativa, ¿no? El turismo se basa en la creación de objetos de deseo, de cosas que quieres hacer y que además quieres hacer porque han hecho otros. La base del consumo básicamente es la envidia. Tú consumes cosas porque otro las tiene o las ha tenido antes o las quieres tener, ¿no? O otro las quiere tener. El turismo construye un discurso de ficción. Construye un discurso que necesita definir lo auténtico para que se cree, digamos, esa sensación. Y además necesita generar lo que se conoce como un certificado de experiencia, ¿vale? O sea, tú no basta con que viajes. Tienes que traer un souvenir, tienes que haberte hecho una foto, un selfie delante de la Torre Eiffel, lo que sea que demuestre que has conseguido el hito que le puede dar envidia al resto de tus amistades, de tu familia, o que simplemente te coloca en el estatus de consumo que de algún modo deseas, ¿no? En la lógica del consumo, y mucho más en la lógica del consumo actual, nada tiene sentido si no se puede compartir. No existe. Lo que no se comparte no ha pasado, ¿no? Porque si se queda solo en la experiencia, insisto, es propia e individual de cada uno, si solo lo disfrutas tú, no entra en la lógica del consumo de la industria, ¿no? Bien, por último, y ya voy acabando, hay una visión efectivamente actual que es la que nos lleva a este tipo de foros, que es que el turismo se ha convertido en un problema, ¿no? El turismo visto como un problema. Claro, el turismo es un problema porque, a ver, fomenta una actividad que la haces en casa de otro. O sea, ya esto es un problema, ya de concepto, ¿no? O sea, mira, vamos a inventarnos una industria que consiste básicamente en que vamos a meter a un montón de gente en la casa de otro. Problema al canto, ¿no? Es el que no se dé cuenta de eso es que no entiende cómo es la naturaleza humana, ¿no? Y además fomenta esta mentira, ese simulacro, porque se basa en la mirada del otro. O sea, el turismo crea unos artefactos
que normalmente no están, normalmente no, nunca están basadas en la mirada del local, sino en cómo el otro, que no es el local, ve al local o desea verlo. Aquí en Canarias se da un paradigma absoluto de esta idea, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante. Durante el siglo XIX, cuando están haciendo el turismo, los primeros fotógrafos que llegan a Canarias, normalmente son extranjeros, son ingleses, alemanes, ¿no? Hacen una excelente labor de fotografía que luego convierten en postales y exportan a Europa con una imagen concreta que es la mirada del otro, que no es la mirada local. Es decir, se fijan en aquellas cosas que llaman la atención a los europeos como el paradigma de lo exótico, de lo tropical, del norte de África, ¿no? Que buscan el camello, la palmera, el tipismo, ¿no? El personaje, digamos, rural, lo artesanal, todo ese mundo, pero no cualquiera. O sea, no van a fotografiar cualquier especie vegetal, buscan la palmera para entendernos, porque es la imagen preconstruida o preconcebida que se tiene del norte de África por parte de esa burguesía europea de ese momento. Entonces, llegan estos fotógrafos, exportan una imagen de Canarias muy concreta que luego Canarias utiliza como su propia imagen promocional. Estamos en un hotel que es el paradigma absoluto de esta idea. Cuando Néstor Martín Fernández de la Torre viene a Canarias después de haber estado un tiempo por ahí por el mundo, ser un reconocido artista, prestigioso, etc., y se encuentra con su hermano Miguel, viene porque le encargan hacer una campaña promocional de las Islas Canarias por parte del gobierno. Y él viene con esa idea de la mirada del otro, porque aunque ha nacido aquí en Gran Canaria, ha estado viviendo en Europa mucho tiempo. Cuando llega aquí, se da cuenta de que no hay esos elementos realmente que se están buscando. Se da cuenta de que no hay una artesanía claramente definida, de que no hay una serie de productos agroalimentarios, vino o queso o lo que sea, que se puedan vender. Se da cuenta de que no hay una arquitectura concreta que se pueda fotografiar y que se parezca a lo que está buscando el otro. Y entonces, entre él y su hermano, construyen un discurso que se basa en el mismo que está haciendo Hawái en ese mismo momento. Hawái, a principios del siglo XX, se vende como un destino exótico que tiene en sus bailes típicos y en el surf y en sus paisajes con palmeras el atractivo turístico que busca esa mirada del otro. ¿Qué hace en Canarias? Donde no lo hay, lo construye. Este edificio tiene una arquitectura neocanaria que no es popular, pero que inventan, digamos, con esa intención. Y además, al lado tenemos el pueblo canario, que es un modelo imitado del pueblo español de Barcelona, que ha tenido un éxito rotundo en la Exposición Universal de 1929, donde se muestra exactamente la imagen típica de España que busca el turista. Néstor reimita, llena ese pueblo canario de gente vestida con unos trajes de mago que él mismo diseña porque realmente no está estandarizado y convierte en un modelo estándar, y crea exactamente el paquete que va a ser deseable durante el siglo XX por el turista que viene a Canarias, ¿no? Me podría extender más, pero ya si quieren luego hablamos, ¿no? Entonces, esa invención de la tradición basada en la mirada del otro es justamente la que crea todo esto. Por último, ¿qué se puede hacer para que esto sea sostenible? Pues realmente, en mi opinión, poca cosa, porque la innovación es parte del mismo problema. Si no, piensen en el buenismo digital, en lo que pasaba hace unos años cuando Airbnb todavía parecía una idea hippie. Cuando Airbnb decía, qué guay, si tú te vas de casa, le dejas tu casa a otra persona, la compartes, hay un rollo de compartir súper chulo, y entonces la gente entra en una relación y entra en no sé qué. Todo eso se vendía y se marcaba muy bien. Igual ocurrió con el tema del car sharing, ¿no? de compartir coche y tal. Eso, el capitalismo lo ha absorbido rapidísimamente y lo ha convertido en el mayor problema de gentrificación que tienen ahora mismo las ciudades y en Uber, ¿no? O sea, ni más ni menos. Entonces,
Ya luego, si quieren, entramos en esos mecanismos, podría ya entrar en lo que es realmente la innovación no tecnológica, lo que puede aportar el diseño, pero si quieren ya lo debatimos después y con esto podemos crear el marco, ¿no? Por continuar un poco ese discurso en la parte ya más terrenal. Bueno, buenas tardes. Bueno, quisiera, en nombre de los tres, agradecer a Manena y a Fernando, ya no solo agradecerles, sino felicitarles, ¿no?, por esta iniciativa. Creo que algo que es tan propio, ¿no?, de aquello que se decía del medio es el mensaje, organizarlo en este hotel, a lo mejor tiene más mensaje el hecho mismo de haberlo organizado que lo que aquí podamos hablar, ¿no? O sea que les asomo un puntito de perversidad también muy interesante. En este hotel se han discutido, digamos, tramas políticas y lo ideal sería que lo extendiéramos a tramas turísticas, ¿no? Bueno, agradecer también al ayuntamiento este tipo de iniciativas, al propio hotel y a los patrocinadores, que nunca hablamos de ellos y que todas estas cosas, pues supongo que también son posibles gracias a ellos. Bueno, yo les voy a contar una cosa un poco rápida. Tenía aquí unos papelitos. A mí me hubiera gustado leerlo. Esto es un artículo en el que estoy trabajando. Me hubiera gustado hacer como ayer hizo mi hija, ¿no? Que leyéndolo contó 70 cosas, ¿no? Porque iba toda ordenada, iba leyendo, etcétera. Bueno, pues el documento está aún un poco verde, pero se lo voy a contar porque creo que resume, en 2 minutos se lo voy a contar mal, pero a ver si llego a transmitir el mensaje. Vamos a ver. Rápidamente, el Jardín Canario, para que no lo conozca, es el Jardín Botánico de Gran Canaria, es el jardín más grande de España y un, digamos, referente en el campo científico y en el campo de la flora subtropical. Está dirigido, no está dirigido por un gerente, sino está dirigido por un científico que es, quien lo conozca, pues es un tío fantástico como persona y como científico, no viene al caso, y que, digamos, sufre para combinar durante sus días la labor de científico, de incluso de todos sus viajes y expediciones internacionales, con la labor de gerencia de un recinto que es, como les digo, el jardín botánico más grande de España. Ese jardín botánico pasa por ser uno de los atractivos turísticos más importantes de Canarias. Si uno analiza, digamos, una guía turística de Gran Canaria, uno de los atractivos, digamos, uno de las visitas que no se puede perder un turista es visitar ese jardín canario. Por cierto, gratis, pero de esto no vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues este jardín pues, desarrolla durante el año una serie de encuestas y la verdad que lo mantienen tan bien con tan pocos medios, pero también que siempre tiene unas encuestas fantásticas por todos los turistas. De manera que el jardín botánico pues, combina esta labor científica, es un vivero de semillas, o sea, un depositario de semillas. A su vez también tienen unos viveros de plantas autóctonas que mantienen para un poco, digamos, ser una especie de reserva de lo autóctono y de la flora y vegetación canaria. Bueno, lo que ocurre, bueno, todo va muy bien, y esta es un poco la historieta, todo va muy bien hasta que hace 4 o 5 años, revisando las encuestas, aparece que los turistas se quejan de una parte específica del jardín y además son unas críticas moribundas en las que, bueno, básicamente les vienen a decir textualmente que resulta increíble que ustedes no cuiden este jardín o que esa esquina
pues no la estén cuidando como se merece. Bueno, esa es la esquina donde se sitúan las tabaibas y sobre todo toda, digamos, una concentración, tiene mucha, digamos, vegetación termófila, pero ahí se concentran tabaibas y otras especies similares, que son especies canarias que están ellas mismas evolucionadas, diseñadas a partir de la evolución para aguantar las épocas de calor. Entonces, lo que son unas plantas que, perdonen los no canarios, pero por describirlas rápidamente, pues son como unos arbustos que tienen unos troncos y que rematan en unas flores, digamos, en palma, en estrella, con un verde casi fluorescente y unas florecillas amarillas. Cuando ves una, que son unas cosas así como esféricas, de 3 metros por 3. Cuando ves una es fantástico, pero cuando ves 5 o 6 generan como un paisaje, la verdad que tremendamente singular, exótico y entiendo que tremendamente atractiva para los turistas. Esa misma planta, cuando llega al verano, en esa inteligencia canaria, pierde básicamente, ¿qué tiene que hacer? Tienen que decir, señores, aquí hace mucho calor y no hay agua, aquí hay que reajustarse. Entonces la planta inverna como un oso, y es porque es una planta canaria y sabe vivir, digamos, de forma eficiente en Canarias. Y entonces pierde todas esas florecillas, digamos, en palma, de ese color verde tan bonito, las hojas, pierde las florecillas y se queda como una especie de esqueleto, unos troncos marrones. No solo cambia la geometría, ya esas geometrías esféricas se pierden, ese color verde fluorescente que casi parece sintético más que natural también se pierde y se quedan unos troncos allí expuestos, ¿no? Pasa de ser una cosa esférica a ser una especie de cosa como de filamentos y pasa de ese verde tan magnífico a tener un color marrón desierto, ¿no? Un marrón extraño. Bien, y de eso es de lo que se quejaban los turistas. Los turistas les estaban diciendo, esto no es lo que yo esperaba y esto está muy mal cuidado, a ver qué hacen, ¿no? La historia empieza ahora, ¿no? Claro, cuando los responsables del jardín botánico se encuentran ante ese dilema, uno se puede imaginar ante esa, digamos, crítica, uno de los espacios de mayor éxito turístico, ¿no? de Gran Canaria, pues uno se puede imaginar el dilema que se presentan. Bueno, vamos a regar la planta en verano y por lo tanto no inverna y se irá manteniendo verde y fantástica, exótica, y ese turista pues nos quitará las críticas. Bueno, podían haber actuado, ahora después hablaré, como el gerente dispuesto a que el mercado no tenga ninguna pega sobre su producto. Tú me pides, yo te doy. Claro, el problema es que este jardín no está gestionado por un gerente, está gestionado por un científico que ya les digo que hace las veces de gerente. Y entonces decidieron que no podían hacer eso, ¿no? Y entonces recurrieron a una solución muy ingeniosa, pero que creo que ahora después les comentaré para acabar lo que creo que significa. Dijeron, miren, la planta inverna, estas son nuestras plantas, por lo tanto, así se van a quedar. Lo que sí podemos hacer es interpretar lo que está pasando. Y entonces pusieron unos carteles, esto es verídico y literal, y lo tengo documentado, en el que dicen, porque siempre me lo suelo inventar, pero dicen, el cartel dice, no estoy muerta, solo estoy descansando, nos vemos en otoño. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues pasó, para mí es la primera vez que Canarias
gestiona la economía del turismo no como una economía de la oferta, sino como una economía de la demanda. Para hacerles un resumen, la economía de la oferta es esa economía de gerentes, el mercado siempre tiene la razón, pídame, ordéneme y yo cumplo, y entonces uno va respondiendo a esas demandas del mercado. Lo que hace por primera vez en 50 años, y para mí es para poner otro cartel en el que se abre una manera de gestionar el turismo de otra forma, es que ese director, ese científico que hacía las veces de mal gerente, mete el turismo en lo que se llama las economías de demanda, que es lo que son propias del pensamiento ecológico, en la que vivimos en un entorno con dinámicas, con límites, y aquí tenemos entre todos que diseñar lo que va a ocurrir. Claro, la respuesta que hace el director del Jardín Canario es una respuesta, primero, no servil hacia una industria y hacia esos deseos, sino que impone por encima de esa práctica empaquetada y de ese producto empaquetado del turismo, pone por encima a Canarias, a su sistema de vida, a sus dinámicas. De manera que a mí me parece que es el primer, si hay que poner una fecha en la que acabó el modernismo y empezó el posmodernismo con la demolición del famoso edificio a las afueras de Londres, aquí había que poner en el Jardín Canario que aquí empezó el nuevo turismo. Claro, uno se pregunta, ¿y este director del museo del Jardín Canario es turismofóbico? ¿Odia el turismo? Porque lo único que hizo es no negarlo, sino recolocar la economía del turismo en una economía de la demanda y no en una economía de la oferta, en una economía de los límites y no en una economía de aquí vale todo, en una economía creativa y en una economía ligada a Canarias y no en una economía de gerentes raudos a responder a cualquier demanda. Bien, se lo he explicado mal, pero yo creo que como la historia es tan buena, la puedo explicar hasta mal, ¿no? Bueno, creo que esta es una lección para mí y el arranque de una manera nueva de gestionar el turismo, y es considerar que el turismo la economía del turismo es un subsistema de dos sistemas de rango superior, el ambiental y el social, frente a lo que algunos entienden, esta mentalidad del gerente en la que todos somos subsistemas de eso que llamamos turismo. Bien. Bueno, lo digo porque creo que esto cuenta perfectamente que algo se puede hacer y que hay gente que lo está haciendo. Probablemente necesitemos a más científicos que gerentes, a más filósofos que gerentes, a más psicólogos que gerentes, a más diseñadores que gerentes. El problema es que esta industria está dirigida por gerentes que solo ven economías de oferta y no son capaces de trabajar en economías de demanda, porque la economía de la demanda exige saber muy bien dónde estás y tener el valor y la creatividad para gestionar esos impulsos, esa bestia que tú comentabas, de una forma creativa. De manera que para mí es un punto de esperanza y un punto como de partida para diseñar ese turismo en los próximos 50 años como una economía de demanda y no como una economía de oferta. Y lo dejo aquí. Arrancamos el... Bueno, yo tenía una pregunta impertinente para los dos, común. Tenía algunas... y es esas miradas tan... a ver cómo...
esas miradas como que deprimen un poco, ¿no? Tú decías, Alfonso, antes, o no sé, o sea, o sigues el juego o luchas contra la bestia, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tú, Amador, hacías una descripción que, permíteme la maldad aquí delante y me puedes responder con la misma impertinencia en sentido contrario. Pero entonces, ¿ustedes dos qué hacen? ¿Hacen turismo o qué hacen? Digo, una vez contado ese panorama de ficciones, de vidas empaquetadas, vidas que no tienen experiencias, sino que solo tienen vida y que no tienen experiencia. O sea, esa lectura que ustedes hacen desde fuera, que es tan necesaria del fenómeno, ¿cómo la gestionan personalmente? Perdónenme la... Sí, pueden empezar. Sí, te parece, Sí, puedo sí. responder en primer lugar. Ahora me voy a contradecir absolutamente, pero mira, yo he vivido siempre, toda mi vida, en lugares en los que la gente va a hacer turismo. Yo nací en Barcelona, he pasado toda mi infancia en Salou, Tarragona, es un centro fundamental del desarrollo turístico en los años 70, y luego me vine a Canarias. A mí me encanta el turismo de masas, o sea, yo me encuentro en mi salsa absolutamente paseando por lugares donde hacen pollos asados, donde hay pizzerías y tabernas inglesas en un lugar donde no debería haberlas, y en broma, porque simplemente entiendo que eso es una parte de nuestra sociedad actual, es una consecuencia clara de la modernidad y es un tema que me fascina. Entonces, tú solo te puedes dedicar a esto, refiero al diseño, si coges la guagua con el usuario para entenderlo, ¿no? O sea, si realmente te sumerges en el tema, lo entiendes perfectamente y comprendes cómo funciona. Y a mí, o sea, yo entiendo perfectamente que la gente, aunque yo no lo haría nunca y no me interesa y no me gusta, yo entiendo perfectamente que a la gente le gusten los cruceros. Y entiendo que ese gusto es el que produce unas consecuencias medioambientales horrorosas. Y el ejemplo que has puesto es exactamente el que decía de la encrucijada, ¿no? O sea, los diseñadores estamos constantemente en esa encrucijada. O sea, tú puedes tener la idea clarísima de voy a regar las plantas, porque si riego las plantas, el que quiere la foto de Instagram la va a tener, porque eso es un problema de Instagram, claramente, ¿no? O sea, ven la foto en Instagram, llegan al sitio y dicen, me han descuidado mis plantas, mi certificado de experiencia ya no lo puedo obtener, ¿no? Estafa, ¿no? Curiosamente. Yo, o sea, entendiendo eso, los diseñadores podemos decir, idea genial, te voy a dar la idea, riega las plantas, o podemos decir, mira, haz una comunicación en positivo, vamos a inventarnos esta frase, vamos a sacar esta idea y vamos a darle la vuelta. Claro, aquí hay extremos. Un diseñador al que le toque hacer atractiva, y durante mucho tiempo ese ha sido nuestro trabajo, una cajetilla de tabaco que sabes que mata a la gente, que se la vas a vender, y hacerla atractiva para que se venda más, está realmente en el lado tenebroso de todo esto. Pero obviamente, sin llegar a ese extremo, porque ese no tiene solución, la única solución es decir, mira, yo éticamente no diseño cajetillas de tabaco. Ya está, hasta aquí llego. En el otro lado hay un montón de posibilidades. Yo he dirigido durante 10 años un máster en innovación en diseño para el sector turístico, del que han salido múltiples trabajos fin de máster y están en las dos líneas. Es decir, unos están en el concepto, digamos, más mainstream, ¿no? De lo que sería el turismo de masas entendido como tal, y otras verdaderamente ofrecían ideas que habría una cierta esperanza. Obviamente todavía para públicos más limitados, pero ¿por qué no
Se pueden ir abriendo caminos distintos y siempre con el peligro de que, como ha ocurrido, por ejemplo, con el alquiler vacacional, se conviertan en la bestia, ¿no? Nunca sabes, realmente, si a veces una idea va a cuajar o se te va a ir de las manos completamente, porque es verdad que allí está de nuevo ese tema de gestión de la idea, ¿no? O sea, tú tienes la idea, pero luego alguien lo va a gestionar y, claro, puede utilizarla para matar gente. O sea, a ver, yo creo que digamos una de las... O sea, a mí no me cuesta nada como verme dentro del paisaje criticado o analizado, digamos, ¿no? Como que incluso uno puede pensar a partir de su propia experiencia y también a partir de su propia no experiencia, ¿no? O sea, que soy turista y soy, digamos, y digamos, también consumo estereotipos y ahí donde no hay un trabajo por mi parte de elaboración, pues, digamos, soy consumidor de sentidos empaquetados igual, ¿no? Es decir, que eso no es como ningún problema para mí verme envuelto en esa descripción, ¿no? Yo creo que uno de los problemas del análisis crítico del sistema económico que se vive es que queremos ver como que es algo que está por fuera de nosotros, ¿no? Y muchas veces la crítica también plantea, bueno, ahí está lo criticado, ¿no? Y el crítico parece que está en un exterior, ¿no? Yo creo que no hay una región de pureza, no hay una fuera. Estamos ahí dentro y ahí dentro intentamos a veces hacer experiencias de la vida precisamente para no vivir una vida que otros han diseñado para nosotros, ¿no? Es decir, que uno puede llegar a pensar, mirando un poco su propia vida, que ahí lo que tiene más valor o más gracia de la propia existencia es donde ha habido un trabajo de elaboración. Y cada uno de nosotros hace un trabajo de elaboración en un campo, unos con el lenguaje, otros con las manos, otros, ¿no? Pero suele ser ahí donde hay un trabajo de elaboración que la existencia es más rica. Y suele ser donde simplemente somos reflejos de la sociedad en la que vivimos, que nuestra experiencia pues, es más pobre, ¿no? Pero yo creo que tu historia era muy interesante porque yo creo que no es tanto que me daba que pensar, no es tanto que necesitamos filósofos o diseñadores o científicos que gestionen, sino que lo que se ha impuesto hoy es un modo gerencial de gestionar, un modo empresarial de gestionar, que busca el beneficio y por tanto tiene esa relación con el cliente, en el cual también están los filósofos, están los diseñadores y están los científicos, ¿no? Lo que hoy es realmente un reto para cada uno de nosotros es la soberanía del criterio, ¿no? Es decir, si hay algo, digamos, que es propio de este sistema, de la fase actual del capitalismo que llamamos neoliberalismo, es que se gestiona igual el Estado, un hospital público o una empresa privada que busca beneficios, ¿no? Lo que es difícil es encontrar un criterio soberano, un criterio que tenga su propia autonomía con respecto a la del mercado. Por ejemplo, ese científico dio muestras de un criterio autónomo. Es decir, no, es que aquí, digamos, la planta tiene ese ritmo, ¿no? Entonces, digamos, lo que nos interesa no es violentar a ese ritmo para satisfacer el estereotipo del turista que quiere, digamos, que la planta siempre esté en su esplendor. No, nos interesa el ritmo de esa planta. Hay un criterio autónomo. Yo creo que lo que hoy es realmente difícil en la vida es hacerse criterios autónomos que no dependan del mercado, ¿no? Es decir, que en los hospitales también está funcionando los criterios de rentabilidad ante todo. También en las escuelas. Y todos y cada uno de nosotros nos sometemos a ellos. También los científicos, también los filósofos y también los diseñadores se convierten en gestionadores de rentabilidad de aquello que manejan, ¿no? Y lo difícil es tener en la vida una regla de comportamiento y un criterio de valoración autónomo, diferente al del mercado. Es realmente una creación.
hay que crear eso. Pero ahí hay un punto de resistencia. No, yo me rijo por otros valores, me rijo por otra lógica, me rijo por otra valoración de lo bueno y lo malo, lo importante y lo no importante. Ahí está realmente la resistencia. Criterios autónomos. Y suponen una invención. Y por lo tanto un desafío para cada uno de nosotros, ¿no? Doy ahora, si quieren, al público simplemente conectar este comentario de Amador con un comentario, parte de la presentación de Alfonso, cuando ha dicho, básicamente nos ha venido a decir que yo comparto esa reflexión y tampoco desde una perspectiva crítica, sino una especie de hecho periodístico, y es que Canarias nunca se ha pensado. Algo que probablemente estos 50 años puede haber sido, no podía ser de otra manera, probablemente por lo que en estos momentos, y un poco respondiendo a la pregunta de Fernando, el desencanto que hay en estos momentos es que yo intuyo que hay una intuición, valga, en el que ya nos toca pensar, que es esta soberanía del pensamiento. Yo creo que, y dando un paso más en ese pensarnos, creo que, y ahí es donde yo estoy, digamos, instalado, intentando explorar es que en ese pensarnos ecológicamente vamos a generar nuevo producto turístico. O sea, no es que vayamos a combatir el turismo, y vamos a generar un producto turístico mucho más sofisticado, mucho más singularizado, mucho más competitivo. O sea, ahí es donde nosotros como urbanistas y arquitectos estamos situados, ¿no? Que la sostenibilidad que hablábamos antes es capaz de generar esas experiencias reales y no manufacturadas, con las que, además, muy poco imitables, ¿no? Yo decía, joder, es que al turista hay que decirle al del jardín botánico que usted tiene una experiencia de julio, que es cuando hace calor como hoy, ¿no? No tiene una experiencia de enero, ¿eh? Es que a lo mejor nos está faltando contarle la historieta, ¿no? Bien, ¿no? Oiga, tome una experiencia de julio, y a lo mejor podríamos incluso cobrar distintas entradas dependiendo del tipo de experiencia. Es más, podría volver en enero porque tendría otra experiencia distinta. Tendríamos 2 jardines canarios, o sea, la biodinámica nos estaría construyendo tantos jardines canarios como meses tienen. 12 tendríamos, ¿no? Pero bueno, abro un poco la discusión digamos, iba a decir el público, pero me parecía una cosa como de allí, ¿no? Como a todas y a todos, y a ver qué construimos. Perdón, déjame añadir que por eso enero es temporada alta. Porque tenemos más frondosas hasta ahora. Vale. También quería añadir una cosita, y es que esta historia de las plantas nos las podemos llevar a muchas cosas, porque me parece que cada uno de nosotros somos esa planta también. Es decir, cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene tiempos de invernación, ¿no? Cada uno de nosotros está enfermo, cada uno de nosotros está más introvertido, cada uno de nosotros está con un ánimo más bajo. No se nos tolera eso. Siempre tenemos que ser como la planta de cara a alguien que nos está mirando, a un jefe que nos está mirando, a un no sé quién que nos está mirando en las redes sociales. Cada uno de nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de forzatura de nosotros mismos para nunca ser vulnerables, nunca ser una planta que inverna. Siempre estar en lo más alto, en el rendimiento, en la productividad, en la energía, nunca estar enfermos, nunca estar mayores, nunca estar vulnerables, ¿no? Cada uno de nosotros somos esa planta. Añadiría que el texto se titula en Canarias los ecosistemas también veranean, ¿no? Pero bueno, Manolo. La verdad que enhorabuena a los tres por todo lo que han contado, me ha gustado mucho, pero siguiendo con ese ejemplo de la Tabaiba, realmente los millones de turistas que nos visitan cada año también son tabaibas y de alguna forma, no tabaibas exactamente, pero son aves migratorias. Su principal motivación es escapar del frío, no hay otra. Aquí no tenemos experiencias o vivencias, aquí no tenemos esos lugares significativos como pueden ser la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad, nunca los hemos tenido. Pero es importante entender eso, que la gente que viene a Canarias solo viene huyendo del frío.
y son, pues eso, algo tan natural como un ave migratoria. Lo que pasa es que no vienen 6 meses. Ahora vienen los digital nomads, pero tienen un nivel socioeconómico alto que, fíjense, es un privilegio poder decir yo vivo 6 meses en Berlín, en primavera, verano, y otoño-invierno me lo paso en las Palmas de Gran Canaria haciendo surf, ¿no? Pero eso es un fenómeno nuevo. Entonces yo, en mis planteamientos un poco utópicos, a veces pienso que en vez de tener una consejería de turismo, deberíamos tener o sea, que el turismo estuviese gestionado por el servicio, bueno, ¿cómo se llama? El Servicio Canario de Salud y la Consejería de Bienestar Social, porque realmente lo que estamos dando es un servicio de interés general a millones de personas de Europa. Es un poco una paranoia, ¿vale? O una idea utópica, pero que existe ese planteamiento también. Y siempre para mí es importante entender que dentro de esos lugares que quizás nosotros desde una visión un poco más intelectual o no sé cómo decirlo, pero lo que recibimos aquí son millones y millones de personas de clase trabajadora que no pueden permitirse más que venir a Canarias, ¿vale? Y que tenemos nuestros polígonos industriales turísticos y que creo que, lo comentaba el otro día, que de alguna forma siempre hemos convivido con eso. Yo también creo que el modelo es perverso. Es como si te compras una casa y tienes que pagar durante 40 años la hipoteca y te dicen, pero cuidado que una habitación va a ser para un invitado. Sería como, eso es vivir en Canarias también, ¿no? Pero que de alguna forma, sí, la realidad de Canarias y el turismo, sí, tiene que ver también con ese hecho, ¿no? De proletarios europeos que vienen aquí y usan nuestro territorio. Entonces, también me gustó mucho esa reflexión que hacían, ¿no? Del gerente, ¿no? Pues igual también, igual que esto lo puede gestionar un científico, pues que también lo pueda gestionar pues el Servicio Canario de Salud, por poner un ejemplo, ¿no? Y que la Unión Europea fuese consciente de que estamos dando un servicio de interés general a muchas personas de Europa, ¿no? Y que en vez de estar en manos de las cadenas hoteleras, pues estuviese en manos de los gobiernos, ¿no? Y ahora que se habla mucho de eso, en Finlandia recetan vacaciones a Canarias, sí, es que es verdad. Realmente en Finlandia, si tienes depresión, te vas al centro de salud y te dan una semana en Canarias, es así. O sea, son otras dinámicas que a veces no se nombran ni se dicen, pero bueno, solo quería añadir eso. ¿Algún tema? Digo, pues yo tengo aquí temas como para... bueno, o sea, otro tema un poco, que a lo mejor es un poco polémico, y es esta diferencia entre la vivencia y la experiencia que comentas, Amador. Fíjate que a lo mejor es que nuestros turistas vienen de vivencias cotidianas tan estándar, por no decir otra cosa, en las ciudades que viven, en los trabajos que tienen, que solo cambiar y pillar un poco de sol ya se transforma en experiencia. O sea, no sé si le estamos pidiendo demasiado. No sé si cuando decimos que este turismo no genera experiencia, estamos siendo demasiado exigentes. Y esto lo conecto porque probablemente paradójicamente el turismo experiencial más demandado es ahora mismo en las clases más adineradas. O sea, que a lo mejor cualquiera que viva en una ciudad, en un suburbio de Sheffield y tenga un trabajo, bueno, la experiencia de cogerse un avión, ver estos paisajes, disfrutar de este tiempo, sentir la vitamina D producida en su cuerpo en el momento en que aterriza, pues a lo mejor es suficiente experiencia y estamos siendo excesivamente exigentes con esta industria. O sea, un poco volvemos a lo de antes. Yo creo que no se trata de enjuiciar o de moralizar, digamos, ¿no? Como condenar a la gente tonta que tiene tales experiencias y no tales vivencias y no experiencias, no sé. Yo ahora me voy con mi familia al Muñécar, porque va mi familia al Muñécar, y vamos, lugar turístico, y voy yo también. Y
vamos al cine de verano a ver Megalodón el año pasado con mis primos y comemos palomitas, lo pasamos bien, no pasa nada. Es digamos, el amor lo que me lleva ahí y voy tan tranquilo, digamos, tan tranquilo. Entonces, ojo con enjuiciar o moralizar, ¿no? Condenando la experiencia del otro, porque se trata un poco de, bueno, entender y ver si podemos quizá hacer experiencias más ricas de las cosas, que son las que luego nos dejan como más satisfechos, digamos, ¿no? Entonces, yo iría un poco, por ejemplo, tomando lo que tú has dicho, de que te recetan en Finlandia una semana de visita a Canarias si tienes depresión. Pero yo creo que cuando tenemos depresión, cuando tenemos digamos, algo que no funciona a nivel psíquico en la vida, por supuesto, pues fenomenal ir a Canarias o donde sea, digamos, como calmante, como tranquilizante, como momento de alivio. Pero también lo que hay que, me parece que un ejercicio interesante es pensar de dónde viene ese malestar, ¿no? Entonces, lo que nos está pidiendo el malestar con respecto a la vida que llevamos es una pregunta por la vida que llevamos, no una huida en una experiencia, sea vivencia, sea experiencia más interesante o menos interesante, después de la cual vuelves a la misma vida que llevabas, ¿no? Entonces, si hay yo creo que el turismo tiene que ver con un malestar. Es una compensación de una vida mutilada, amputada, de una vida mala, en la cual en el trabajo no me realizo, en la ciudad no me realizo, y el momento del viaje es una válvula de escape. Me parece bien, soy el primero que lo puedo hacer, pero yo creo que con el malestar, con respecto a la vida que se lleva, hay que interrogarse en algún momento por la vida que se lleva y cómo podemos cambiarla. Y quizá en el momento en que la cambiemos, no necesitemos irnos a Tailandia a pasar las vacaciones, sin una crítica especial a Tailandia. Lo que está muy lejos se contaminará mucho y, en fin, me parece un poco enrevesado, ¿no? Pero igual, digamos, una modificación en la vida que llevamos limita nuestra voracidad de experiencias a miles de kilómetros de distancia supuestamente adrenalínicas, ¿no? Lo que hay que hacer con el malestar es escuchar qué nos está diciendo ese malestar sobre la vida que se lleva. El turismo, hablando en general, sin entrar en casos particulares, muchas veces es una huida de esa pregunta. Es la manera de no preguntarse. Es una compensación que me evita el trabajo de preguntarme qué está pasando con mi vida, ¿no? Y Sí, Alfonso, esta idea del neocanario que has comentado, que forma parte y que en estos momentos habitamos, ¿tú crees que seríamos capaces en torno, para no parecer, o sea, yo creo que se puede generar una especie de neocanario en base a un ecologismo, incluso añadiría radical, y creo que esa sería una línea y quisiera un poco que tú reaccionaras si crees que es posible construir un neocanario y en qué bases. Cuando digo un neocanario es una nueva manera de hacer y de construir el turismo. Uy, no, sinceramente. Pero yo tendría que haber un cambio social tan fuerte, tan de fondo. Si fuéramos capaces de hacer eso, por ejemplo, ahora no tendríamos un problema como el que tenemos con algunos independentismos que son en realidad el furgón de cola de todos los nacionalismos europeos de los 19 y 20, ¿no? Que no han llegado a conseguirlo y se han construido, se han fortificado en una construcción falsa de una tradición, con unas banderas, con unos mitos, etcétera, con unos bailes, que es lo mismo que este neocanario que tenemos. ¿A quién le quita el traje de mago y la romería a la gente ahora? ¿El calor? No, el calor no lo quita. O sea, si fuera el calor, a la segunda romería ya habría acabado esto. Es horrible.
Es horrible. No, es un reflejo fiel de la sociedad en la que está. Es, en mi opinión. Es el edificio que se ha venido construyendo y, obviamente, acabará cambiando solo porque la sociedad cambiará inevitablemente. Pero esto necesita tiempo. Todavía estamos absolutamente metidos en un momento donde lo que tiene sentido como reflejo a la sociedad que somos es eso, creo yo. Igual que hemos hecho ahora, que vivimos en una sociedad donde tenemos que aceptar con toda naturalidad que alguien sea feliz viniendo a Canarias, cogiendo un avión, haciendo miles de kilómetros para ponerse en una piscina con un grifo de cerveza y nada más. Fantástico. O sea, nada más. Eso hace feliz a esa persona que está de la tumbona al grifo de cerveza, al agua, a la tumbona, al grifo de cerveza, y de allí a la puerta de embarque. Que es lo que hacen los turistas ingleses, por ejemplo, ¿no? Que mi hijo ha vivido en Inglaterra años y yo, amigos suyos, que decían con sorpresa que no sabían que existía el norte de la isla de Tenerife. Pero tú dónde vives, ¿no? En la laguna. Sí, pero Alfonso, yo lo estoy viendo desde una... o sea, igual que este neocanario, lo has explicado además fantásticamente bien, fue una cosa inventada, impuesta, impostada. Lo que, digamos, lo que traía un poco a este debate es una especie, un neocanario construido a base de bases materiales. Dicho de otra manera, cuando tú me haces esa descripción de ese turista con la que llevamos 50, hablando de innovación, ¿no? Llevamos 50 años metiéndolo en la misma piscina con el gresite y el delfín abajo, 50 años, esa imagen tiene 400 litros de consumo día. 400. El día, yo creo, sobre esta línea, digamos, ecológica y material, que el día que tengamos que construir esa misma experiencia, si yo no niego esa, con 150 litros, que es lo que consumimos todos, ahí es donde va a estar la innovación. O sea, que si le entramos a esta industria, o sea, que alguien dude que una industria que depende de las tres infraestructuras más discutidas de la sostenibilidad, una es la aviación, otra es la circulación de comida a lo largo, o sea, las cadenas de alimentos, y la tercera es la desalación, que alguien dude hoy que esta industria está, que no se sabe cuándo va a pegar el zambombazo, pero que lo va a pegar y que nadie deseamos eso, pero no ver eso es no ver nada. O sea, tienes una industria sobre tres pilares en la que la sostenibilidad está diciendo, señores, hay que corregir estos asuntos. Pues tú estás con tu negocio, has construido un negocio sobre esos tres pilares, las cadenas internacionales de alimentos, la aviación, que sabemos perfectamente que se va a llevar 50 años hasta que sea capaz de aminorar las emisiones de CO2, y la desalación. Yo creo que en base a digamos, a ese reto se puede empezar porque es lo que hizo el director del Jardín Canario. Es lo que hizo. O sea, responder y construir experiencia turística en un marco de pensamiento ecológico. Yo no digo que los filósofos tengan que ser gerentes, lo que digo es que todos los gerentes tienen que ser filósofos y científicos, para que se me entienda, ¿no? O sea, que hay que saber qué estás gerenciando, y no estás gerenciando un catálogo de TUI, sino un sistema vivo, que es lo que entendió perfectamente el director. Pues yo honestamente creo que podemos, y me dedico todos los días a eso, o sea que creo que podemos construir un neocanario en base a esos límites o autoimpuestos, o que nos los van a imponer, ¿no? Pero bueno. A ver, podemos, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que para que una revolución se produzca, tiene que haber un contexto que la sostenga. No sé cómo vamos de tiempo, pero un ejemplo
Hay una intervención pendiente, pero acaba. Ah, perdón. Un perdón, ejemplo- Qué mal moderador. Un ejemplo más que se me ha ocurrido antes. Aquí llevábamos muchos años diciendo, oye, habría que atraer rodajes hacia Canarias de cine, porque esto es maravilloso. Aquí tenemos dunas, bosques tropicales, volcanes, zonas que parecen Marte, la Luna. Esto es un chollo para la industria de Hollywood. Si atraemos esos rodajes, la imagen de Canarias se exportará al mundo, imitando la idea esa de las postales de la que hablábamos, ¿no? Como vamos a repetir la jugada de las postales de la mirada del otro, pero ahora con la mirada propia, con lo que le gusta a los canarios, ¿no? O sea, la gente se va a rendir ante el Roque Nublo, el Teide, la Laurisilva, y perfecto, porque entonces esos rodajes traerán. Y no venía nadie, no venía nadie, no venía nadie y no venía. ¿Qué pasó? Que se acordaron unos incentivos fiscales que le devuelven el 45% o más de la inversión a cualquier rodaje que venga. Todos están aquí. Pero, sorpresa, sorpresa, los hemos traído y luego en ninguna de las películas rodadas ves los paisajes canarios. Aquí se rodó Furia de Titanes en el Teide. Montaron, permitieron que se hicieran en el Teide cosas que no le dejarían hacer a nadie jamás, ¿no? Construir decorados, echar bombas de humo, de todo, ¿no? La cantidad de efectos visuales que hay en esas secuencias de la película es tal que han reconstruido por completo el paisaje y es que lo hubieran podido rodar en cualquier lugar del mundo. O sea, desaparecen las características propias del parque porque lo único que interesa a la industria es el 45% de incentivos fiscales. Entonces, llevamos demasiados años de neoliberalismo, demasiados años. Desde que Friedman consiguió el Premio Nobel de Economía a principios de los años 70, ha pasado toda una vida. Yo creo que estamos en una de las épocas más largas de la historia moderna de la humanidad dentro de un sistema que no desea ser controlado. O sea, que su naturaleza es la falta de regulación. Hasta que no empecemos a darle la vuelta a esta idea neoliberal de que no hay que regular, de que hay que dejar ahí rienda suelta al monstruo, ¿no? Hay que darle cuerda al monstruo para que haga lo que pueda, porque eso es lo que mueve la máquina, que en el fondo es un poco lo que ocurre con el turismo, ¿no? Hay turismofobia. A mí se me ponen los pelos de punta cuando veo a la gente tirándole agua a los turistas en Barcelona hace poco y tal. Hay turismofobia, pero si coño, si te han estado dando de comer hasta hace 4 días, es que tú existes porque existe esto, es que realmente dependes de esto. ¿Qué estás haciendo, no? Más este no tiene la culpa, te lo has ofrecido tú, que ha venido y es feliz. Arréglate, o sea, mira hacia adentro y empieza a pensar cuáles son las posibles soluciones para empezar a regular todas estas cuestiones. Y yo creo que solo entonces empezaremos a construir discursos nuevos y, en definitiva, una sociedad nueva. Esto de lo que estamos hablando es fruto de una sociedad que es la que nos ha tocado vivir y por eso te digo, yo lógicamente me como el mismo pollo asado que los turistas ingleses que les encanta, porque es nuestra salsa, es donde estamos. Isabel, Sí. disculpa, que no te No, había por visto. favor, si es una pregunta obvia, pero que me ha sugerido el compañero lo que ha dicho, y es que la realidad es que el sistema canario de salud está saturado. Es decir, ese es el problema. Es decir, ¿cuántos caben más? ¿Hasta cuántos caben en esa isla? ¿Sobran la mitad de turistas porque no cabemos más? ¿O sobramos la mitad de ciudadanos? Me da igual. Es decir, ¿qué capacidad de carga tiene la isla? Y pongamos por caso, ¿qué podría ser? Voy a ser un poco bruta, una solución. Es decir, si aquí solamente caben 10 turistas y hay hoteles para 40, los No, 30 que sobran, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los derruimos y dejamos otra vez, plantamos papas? Porque esa es la realidad. Es decir, no se trata de que, en mi opinión, está estupendo que el turista tenga una experiencia, otra, la actitud del turista, la actitud del receptor de ese turista, pero la realidad es que el territorio es finito, que la isla es una isla y corres un poco más y ya puedes hacer otra autopista que te caes al agua. Entonces,
como te caes al agua, pues te vas al fondo. Entonces, ¿qué hacer con ese problema? Con independencia de cualquier otra circunstancia. Eso es lo que a mí como ciudadana creo que está estupendo. Como todos, tengo experiencias de un tipo de turismo y de otro, o de un tipo de viaje y de otro, que por edad he podido experimentar, pero la realidad en esta isla hoy no, hace mucho tiempo, es una realidad y es que es finita, que tiene un tamaño y que cabe lo que cabe. No caben más casas, no caben más coches, no caben más gente, no caben más turistas. Por eso la clave está en la regulación. No puedes seguir haciendo hoteles sin parar, porque claro, el interés de la industria es seguir haciendo hoteles sin parar. Más camas, más aviones, más gente, ¿no? Bueno, pero ya nos hemos pasado, pero si no regulas, habrá más, y más, y más. Insaciable el capitalismo. Ahí. ¿Respondes? ¿Para qué es la carretera que da a la aldea? La carretera de la aldea solamente es para hacer más hoteles en la aldea. No olvidemos de para qué los aldeanos les salía más barato, gratis, un barco para que los aldeanos pudieran venir a la ciudad y los de la ciudad a la aldea, gratis toda la vida, que hacer la carretera. La carretera es para hacer miles de camas turísticas allí y girar. Eso es lo que es absolutamente incomprensible, ¿no? Cómo pararlo, cómo... Yo creo que digamos, vosotros lo conoceréis mejor que yo porque es una experiencia que ha habido aquí en las islas muy recientemente, pero digamos, una potencial esperanza digamos, dentro del monstruo que se está combatiendo es el movimiento que dice basta. Es un movimiento que dice basta. Es decir, todo en la historia de la humanidad, todo lo que podemos considerar avances en términos de igualdad, de libertad, ha sido conseguido a través de movimientos y de luchas. Es así, es así. Entonces, esos movimientos son los que detienen un momento los automatismos que impiden pensar y permiten empezar a pensar. ¿Qué límites hay? ¿Qué se quiere? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos acoger o no al que viene? Esos movimientos son esenciales. Es decir, creo que es muy menor el hecho de que en Barcelona, en un caso, le disparen con una pistola de agua a un turista que baja. Muy menor, al lado de la importancia enorme que tienen esos movimientos para señalar lo que no funciona, para señalar que vivimos en un sistema que está tensando los límites de cada uno de nuestros cuerpos, de los vínculos sociales y de la propia tierra, en un punto en el que ya no pueden más. Entonces, quien dice esto tiene límites es un movimiento y ahí está la esperanza, porque incluso los estados están tan dominados por la lógica gerencial, han perdido su capacidad de criterio autónomo, que ellos mismos piensan en términos de dinero, de empresa, de rentabilidad, solo pueden ser forzados por los movimientos. Solo habrá regulaciones si hay cambios en el deseo de la sociedad que hagan a esos estados, esos gobiernos moverse. No van a ser simplemente depositando nuestro voto a esos partidos. Esos partidos también están dominados por la lógica neoliberal. Todo el mundo está pensando con ese cerebro de la rentabilidad y no hay alternativa. Entonces esos movimientos me parecen esenciales para producir un cambio, ¿no? Podemos considerar que son mejores, que son peores, que tener un diagnóstico más afinado, no. Pero yo creo que en vez de encontrarles ay, aquí esto no me gusta, lo que hay que ver es que son la única esperanza que tenemos de detener la máquina para poder pensar cómo podrían ser las otras cosas y de contagiar otro deseo. De contagiar otro deseo, porque la regulación no basta. La regulación es arar en el mar en este sistema. Tiene que haber un cambio del deseo social, ¿no? Una pregunta quería yo hacer. ¿Sí? Aprovecho. ¿En qué medida o en qué manera ahora mismo nosotros aquí formamos parte de ese movimiento? Comento un tema del anterior y salto eso y le doy. Vamos a ver, Isabel, un poco a la pregunta que tú haces, yo creo que no hay respuesta. O sea, yo creo que esto se cuenta muy fácil. Canarias lleva 50 años
intentando ser una especie de plataforma donde aterrice lo que sea y de donde venga. Tan es así que nuestra Consejería de Política de Turismo ha sido una consejería cuyo presupuesto era de promoción turística. Tan es así, no te voy a contar nada que tú o Juanma o cualquier colega no conozca, la palabra planificación estratégica no forma parte de ningún documento jurídico canario porque nunca hemos necesitado pensarnos. O sea, nunca. Siempre hemos tenido que dejarnos hacer como un territorio en desarrollo. Para mí el gran, y por eso tenemos un plan insular que lo que dice es, por si acaso siguen pidiéndonos madera, vamos a meterle los 149.000 camas. O sea, que hasta nuestros documentos son documentos de dejar aterrizar, o sea, de dejarse hacer. El gran reto que tiene en estos momentos o sea, la economía de oferta. Oiga, dígame lo que quiere, que aquí puede hacerlo. Cambiar y pensarse, y a partir de pensarse lo que hizo el director del jardín, pensarse, reaccionar, yo creo que ese es un tema bestial. Y voy a poner un ejemplo de esta semana con respecto al cine. El cine es verdad que está teniendo una explosión en Canarias por una doble combinación que es bueno, el paisaje y el tema fiscal. Nosotros podíamos y sabemos que es un problema porque siempre quieren rodar en los sitios más sensibles medioambientalmente hablando. Esto es una conversación de esta semana. Bueno, ¿y por qué no montamos unos equipos medioambientalistas canarios en el que a cada rodaje le obliguemos que haya un supervisor que garantice que medioambientalmente se están cumpliendo las normas y que aquellos que están utilizando ese espacio lo dejen? ¿Por qué no hace? Y no hace falta hablar de liberalismo, ni de capitalismo, ni de nada. Se trata de decir, oye, en un año tendríamos un cuerpo de medioambientalistas en Canarias espectacular, pagados por esa industria que, como todos sabemos, un día más, un día, o sea, lo que gastan por día, estos son peanuts, ¿no? O sea, creo que Canarias tiene que empezarse a aprovechar, digamos, tiene que tener la cultura del surfista, que es, si quieres, no discuto la ola, pero la navego de una forma elegante. Es que hoy en día nos viene la ola y solo tragamos agua porque no hemos desarrollado los sistemas para esas energías totalmente discutibles, navegarlas. Y entonces, claro, del surfista al torpe bañista, pues es un espectáculo de un tipo tragando agua, que es el que tenemos en estos momentos. No estoy intentando, pero lo que sí que estoy diciendo es que no todo tiene que ser una crítica que sí a toda esta economía, sino que incluso nosotros podríamos estar hoy aprovechando esas inercias que pueden ser discutibles, pero que a día de hoy nos podría, en el caso del cine, nos permitiría generar un cuerpo de medioambientalistas espectaculares pagados por una industria y que además garantizarían que sus impactos son mínimos. Eso es de lo que yo me estoy quejando, de que esta tierra no se enfrente creativamente, suspenda el juicio o sea, o lo suspenda temporalmente, o sea, no nos olvidamos de la mayor, pero que sea un poco creativa frente a esto, porque es que es todo es dejarse hacer y dar revolcones todo el día. Pero bueno, Bueno, estoy yo hoy con los ejemplitos así un poco torpes. has sacado a colación un tema de gestión, yo creo claramente. En diseño se habla en gestión del diseño, se habla de una escalera. Una escalera en la que hay 3 escalones y en el primer escalón, ¿no? En el escalón primero, digamos, los procesos que hacen, por ejemplo, las empresas, se hacen con 0 diseño. Nada, lo hace un aficionado, alguien que no sabe, alguien que no lo usa o que llama a alguien que conoce para que lo haga. El resultado es horroroso. Hay un segundo escalón en el que el diseño se utiliza solamente como estilo. Primero se piensa una cosa y luego se busca un diseñador que te lo ponga bonito
para que te lo venda y no parezca tan horrible. Eso también es un desastre, digamos, absoluto, ¿no? Pero las cosas empiezan a salir bien cuando realmente el diseño se utiliza como proceso. Es decir, cuando no es que haya uno de marketing que tiene una idea y luego uno de diseño que se la pone bonita, o, o incluso peor, ¿no? Sino es que la gente que trabaja en diseño es un copartícipe de todas las decisiones de gestión. Y de algún modo se construye algo, digamos, con equipos pluridisciplinares, con gente que va aportando y va construyendo mientras tanto. Entonces, la forma de las cosas responde a esa necesidad. Por supuesto, el ejemplo de la gestión turística en Canarias es un ejemplo perfecto de no diseño. De no diseño. Primero, porque los empresarios turísticos que estaban en los años 70 aquí eran gente que no tenía ninguna formación, ya no en diseño, nada, ni tan siquiera en gestión de empresa. Eran gente que tenía una finca, allí construyeron un hotel, se hicieron ricos. Yo he hablado con empresarios hoteleros en Tenerife, de gente que estaba en el Puerto de la Cruz, y dice, no, yo le daba la manivela y ganaba dinero. Y claro, un buen día se dieron cuenta de que la gente se fue del Puerto de la Cruz al sur y de repente me decían, y un día empecé a darle la manivela y dejaron de venir gente. Y entonces te vengo a buscar a ti para ver si se te ocurre la idea para yo volver a darle la manivela y ganar dinero. O sea, ese era el que estaba en un principio. Y después de ahí saltamos a la lógica neoliberal. De ahí pasamos al otro, que es alguien que quiere ya, que ya sabe cómo darle la manivela y que realmente sabe que la manivela da una pasta increíble, ¿no? Y entonces dice, no, o sea, vamos a hacerlo bien para empezar a montar hotel cada vez mejor, cada vez más adecuado a ese público y ese potencial que al otro le vino como de forma, digamos, mágica, me venga ya de una forma planificada y listo, ¿no? Entonces, hay que empezar, obviamente, a introducir cambios que solo pueden ser de abajo arriba, se van a producir. Muy bien, pues estamos ya a punto de llegar al tiempo. No sé si alguien más quiere decir alguna cosa más. Y si no, os agradezco mucho vuestras palabras. Me ha parecido genial. Y le voy a pedir a Manena que como directora del aula, dado que ahora ya acabamos con esta conferencia, se acaba la primera parte de esta edición, pues que si quiere decir algo, despedir, a modo de despedida. Pues no, yo dar las gracias a todos. La verdad es que las expectativas que tenía de todo esto era que ocurriera el proceso y pues sí, creo que ha habido mucha reflexión y encuentro. La verdad es que estoy agradecidísima pues a todos los que confiaron en venir a hacer esta escuela de turistas. Y bueno, yo me quedo casi con el tema de que el turismo ahora mismo es el modo de vivir que tenemos contemporáneo. Diría que es turismo y entonces sigo invitando a esa reflexión, mm, a ese volver a replantearse desde lo individual, pues, qué es lo que queremos y desde ahí hacer, porque desde arriba yo no me veo capaz de hacer nada, pero desde el día a día, pues, dejar de ser turistas en este modo de dejarnos como de seguir, pues, viviendo sin referente. Y creo que el referente ahora mismo no está aquí, que creamos la realidad en la que estamos y no sé, no se me ocurre nada más. Dar las gracias de verdad a todos y que nos volvamos a encontrar. Gracias.